estoy hablando, por favor activen sus micrófonos y me dicen. Por ahora vamos a hacer lo vamos a tener cerrado para que así no haya interferencia. Bien, ahí tengo a alguien más. Perfecto. Bien, el primer texto, que es de Pasquino, nos va a introducir en esto de entender qué es la ciencia política, qué es lo que estudia la ciencia política, y nos va a hablar de que la ciencia política no ha existido desde siempre como tal. La política sí, la política existió desde siempre. La podemos encontrar desde las primeras formas de organización, porque la política significa tratar de imponer, ¿sí? Perdón, antes de proseguir, después contesto esa pregunta, Silvia. La política la podemos encontrar desde siempre, porque la política significa tratar de imponer tus intereses o tus valores. Hay política desde el grupo familiar, hay política en todos lados. Otra cosa es que no seamos políticos y nos dediquemos a esa actividad profesional. Pero la política ha existido desde siempre. Y acá lo que va a hacer Pasquino nos va a introducir en el tema. Primero les va a dar una definición de lo que es ciencia política y le dice que es el estudio de esta actividad como método científico, es decir, de manera de formular generalizaciones y teorías y de permitir su verificación y su falsación. Nos da un concepto bastante general de lo que es ciencia política. Y hace como una pequeña diferencia ahí definiendo lo que es ciencia política después cuando Strasser va a definir también lo que es la teoría del Estado. La teoría del Estado está incluida en la teoría política, ¿sí? La teoría del Estado, que es lo que nosotros estamos estudiando acá, es una de las especies de la teoría política. Eso lo tienen que saber. Bien, primero acá me va a hablar de la evolución de la ciencia política y me va a decir por qué ha sido tan difícil esto de la evolución de la ciencia política. Nos va a decir que en primer lugar la ciencia política ha tenido una interrelación con otras ciencias, con otras disciplinas desde siempre. Es una ciencia que estudia al hombre, que estudia al ser humano y que se interrelaciona, y no se podía delimitar dónde era ciencia política, dónde era filosofía del derecho, dónde era filosofía política. Es una disciplina que estudia al hombre y es constante y no se puede o no tiene un método. Vamos a ver un método que sea tal vez como el de las ciencias naturales, que ante determinada causa hay un determinado efecto. Entonces nos va a decir que ha sido difícil como separar el campo de estudio propio de la ciencia política, porque siempre se ha interrelacionado con otras ciencias que estudia al hombre. En segundo lugar nos va a hablar, y después lo va a empezar a desarrollar, del problema del objeto. Para que algo sea considerado para que sea considerada ciencia, tiene que tener un objeto específico. Por sobre todas las cosas, un objeto específico. Algunos autores también hablan de un método específico, pero la verdad que no hay un único método, más allá de que nos van a proponer acá como un método por excelencia, que es el sistémico. Pero la ciencia política tenía que tener un objeto definido, porque si no tenía un objeto propio, se confundía con las otras ciencias, entonces no podríamos hablar de que tenía autonomía. Y ahí empezó el más engorroso tal vez de todos los problemas, que fue determinar cuál era el objeto. Primero, algunos habían puesto el objeto en la política, otros pusieron después el objeto en el Estado, de forma separada o de forma concurrente, pero no estaba bien definido cuál era el objeto, ni tampoco estaba definido cuál era el método. Bien, entonces había métodos que se consideraban precientíficos y se llaman métodos precientíficos a los que eran realizados antes de la aparición de lo que es Einstein, ¿sí? Porque a partir de Einstein, con su método sistémico o conductista, como le quieran decir, vamos a tener un método científico en cuanto al estudio de la ciencia política. Y a partir de ahí, de cuando aparece este señor, se va a empezar a hablar de ciencia política, porque Einstein va a redefinir lo que es el objeto
y va a dotarlo de un método específico. Esa es la introducción que les hace. Les cuenta. Hubo en el cursado preguntas que le decían por qué había sido difícil definir o hablar de ciencia política, y tenían que hablar de esa partecita del texto que era chiquitita, pero que bueno, supongo que a veces con los nervios o algo que se nos pone en ese momento ansiosos, no lo supimos o no lo supieron decir. Después, acá Pasquino les va a dar una definición de lo que es la ciencia política contemporánea. Les va a decir que es el producto de un conjunto de reflexiones y de análisis de los fenómenos políticos madurados, como se mencionó a lo largo de la experiencia política occidental. Esa es la definición que él va a dar. Dice producto de un conjunto de reflexiones y análisis de fenómenos políticos madurados. Esa es la definición de ciencia política contemporánea. Y a partir de allí va a empezar a desarrollar lo que es el objeto. Y primero me va a hablar del poder, ¿sí? Me va a empezar contando que el poder fue tomado primeramente como objeto de la ciencia política. Y me va a decir que desde el inicio el objeto calificador, aunque no exclusivo, del análisis político se ubicó en el poder, las modalidades de adquisición y de utilización del poder, su concentración y su distribución, su origen y la legitimidad de su ejercicio, su misma definición como poder específicamente político. Y empieza a decir esto, que cuáles son las preguntas que habían surgido. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo lo debería tener? ¿Sí? Y este poder que nace o el cual se está definiendo, nos habla que es claramente un poder político para diferenciarlo de otro tipo de poder. Porque el que a nosotros nos interesa acá como objeto de la ciencia política es el poder entendido como poder político. Hay poder ideológico, hay poder económico, hay muchas fuentes del poder, no necesariamente son solamente el poder político. Eso nos dice que fue al principio, ¿bien? Y nos menciona ahí a Aristóteles, a Maquiavelo, a Weber, que todos pusieron su foco en esto del análisis del poder político. Y después va a aparecer algo, o va a aparecer ese ente creado, como dicen, la creación del Estado, ¿sí? La creación del Estado moderno, que es producto, por así decirlo, de la abolición de lo que es el feudalismo y la aparición del sistema capitalista, un Estado que ha monopolizado el uso de la fuerza, el de la legislación, el de la justicia, y que en la actualidad ya es el Estado moderno liberal con división de poderes y lo demás. Dice que esa forma nueva de organización, que es llamada el Estado, ha desplazado a el poder, o en todo caso lo ha subsumido dentro de él. Por lo tanto, el objeto de estudio pasó a ser el Estado. Bien, eso es el pensamiento y lo que desarrolla Pasquino, ¿sí? Ustedes tienen que tener en claro cuando habla Pasquino y cuando Pasquino está hablando de otro. Acá lo está diciendo él. Y ahí le va a decir que en los análisis clásicos de Maquiavelo hasta Hobbes, el problema es el de crear el orden político a través del control del poder dentro de límites bien definidos. Y que después van a emerger dos tradiciones analíticas. Van a surgir la tradición anglosajona y una tradición continental. Bien, esto de la tradición anglosajona es una forma de entender cómo se desarrolla el poder y cómo funciona el Estado desde la praxis, ¿sí? Importa más lo que sucede en la realidad que el estudio de las instituciones o de las leyes. Los americanos, bueno, aunque anglosajones no va a poner ahí a los franceses y otros más, quieren decir que son más prácticos, que se concentran en la realidad y cómo funciona, son más jurisprudenciales. Estudian tal vez, o si ustedes vieron por ahí las películas, la justicia toda está basada en la jurisprudencia, en que ya en que haya alguien condenado o absuelto, por ejemplo, otro juez en la misma circunstancia y ellos se agarran de ahí. Son mucho más prácticos.
En cambio, una teoría tradicional continental se basa en el análisis de las leyes. ¿Pero qué es lo que me quiere decir con esto de la tradición continental y la tradición anglosajona? Bueno, que ya dentro de esta estructura estatal, donde hay alguien que ejerce el poder político, hay dos enfoques tal vez de cómo verlo. Lo estudio a cómo se desenvuelve el poder dentro de ese estado, basándome en la realidad, en lo práctico, o si no, el enfoque del estudio de la ciencia política se va a concentrar más bien en el ordenamiento jurídico, en las instituciones, en el constitucionalismo. Es eso lo que me está diciendo acá en primera instancia, ¿sí? Ese es su pensamiento y es como él percibe las cosas. Les da la definición de ciencia política y de ahí desarrolla qué es el objeto y qué viene a ser esto del enfoque o del análisis después de una tradición anglosajona o una tradición continental. Y a partir de ahí va a empezar a desarrollar el problema del método. El problema del método que creo que ha sido tan complicado o en realidad siempre tuvo un método, nada más que no único y no aceptado por todos. Y nos va a hablar de esto, de que el método o los métodos precientíficos estaban basados en esto, ¿no? De que antes los antiguos, Platón o Aristóteles, hablaban mucho, Platón del deber ser, ¿sí? Esto de cómo deberían ser las cosas. No se preocupaba tal vez por establecer un método científico o un método de la ciencia política o un método de la política. Platón sí hizo una teoría de la política, pero no tenía un método. Aristóteles fue un poco más empirista, fue de comparar los sistemas que existían en ese momento, de comparar las polis que existían en ese momento también. Tuvo otra postura, pero todos estaban cargados, por así decirlo, de un valor más bien, no tan solo explicativo o prescriptivo, no tan solo de decir cómo funcionaban las cosas, sino tenía un gran componente de lo moral. Y acá se produce un quiebre, que le dicen que es un quiebre epistemológico, con Maquiavelo, donde su forma de analizar lo que pasa o su método de describir cómo debería ser la política o debería ser el Estado ya no va a ser como Platón y Aristóteles, por citar a alguien, buscando las formas justas, buscando de quién es el más sabio para ejercer el poder político. Acá Maquiavelo va a traer realidad, realismo político, ¿sí? Un método realista. Y es la primera vez que sucede de que se produce el quiebre, por así decirlo, la distinción entre lo que es la política y lo que es la moral. No van a estar mezclados, ¿sí? No van a estar mezclados en este punto, porque Maquiavelo, si bien muchos piensan de que era una persona terrible o tal vez malvada, en realidad no lo es, sino él pensaba que para tiempos de guerra o para tiempos donde había caos era necesario un gobierno fuerte, un gobierno que tomara decisiones, y él entendía que en las crisis es mejor que las decisiones estuvieran en una sola mano, en una sola voluntad, que tener que compartirla con muchos, porque es más complicado gobernar. Entonces también Maquiavelo, que tenía una concepción pesimista del hombre, pensaba que el hombre era mentiroso, agresivo, egoísta. Y a partir de ese análisis de la realidad es que le da los consejos a su príncipe. Empieza a observar y en base a eso que observa le da los consejos. ¿Bien? Eso es bastante importante para esa época. Miren que cuántos siglos han pasado y seguimos hablando no tan solo de Maquiavelo, sino de Platón y de Aristóteles, porque fueron los que marcaron grandes momentos de lo que es la evolución de la ciencia política. Después que nos cuenta lo de Maquiavelo, nos va a decir que viene esto de la teoría de las élites, ¿sí? ¿Qué es esto de las teorías de las élites? O que nos empieza a hablar un poquito acá. Es muy cortito y muy chiquitito, y a veces el profesor lo suele preguntar. Sí lo suele preguntar.
Si ustedes se ponen a ver acá, solamente tiene unos